Hola, soy Carlos II y vamos en esta segunda entrega a continuar con las generalidades del ron. Ya hablamos en la anterior entrega de su historia y algunos daticos curiosos. Hablamos también sobre una primera clasificación. Hablamos del ron y del ron agrícola. Y entonces pues en esta oportunidad vamos a seguir entrando en el corazón de esa botella, en el corazón de ese licor que representa o que genera tantos placeres en el Gran Caribe y además en el mundo entero hoy en día como lo es el ron. ¿Con qué vamos a continuar hoy? Vamos en este segundo video de generalidades a hablar sobre el proceso de producción del ron. Vamos a entrar algunos daticos sobre este proceso de producción a medida que vayamos avanzando. Y en un tercer y final video vamos entonces a comentarles sobre las principales casas y las principales marcas y referencias que podemos encontrar en el mercado hoy en día, especificando algunos datos, algunos detalles de cada una de estas referencias. En este momento entonces, para hablar sobre el proceso de producción, pues tenemos que arrancar sobre el cultivo. Ya dijimos que todo proviene de la caña de azúcar. Entonces, pues hay que decir que lo primero y todo comienza con la plantación de los esquejes, que son como una especie de pequeños trozos en la parte que hacen, que son la parte como inferior del tallo, y que es lo que nosotros entonces vamos a plantar. El tiempo de cosecha puede variar entre 9 y 24 meses, y eso ya pues dependerá de las condiciones climáticas y de la tierra en cada determinado tiempo, lo cual es una variable que también entran a controlar los cultivadores y en general pues los encargados de la producción. Luego, ¿qué pasa entonces acá? Lo que nosotros vamos a querer es encontrar la mayor cantidad de azúcar posible en nuestras cañas de azúcar. Luego, entonces vamos a vigilar nuestros cultivos, vamos a mirar, vamos a hacer pruebas de nuestra caña antes de cortarla hasta lograr la máxima cantidad de azúcar posible antes del corte. Un dato importante en este punto es que los países productores, los más grandes productores de azúcar en el mundo son Brasil con más de 24 millones de toneladas anuales. Luego entonces le sigue la India con 22 millones de toneladas anuales, y también está China de tercero con 11 millones de toneladas anuales. Nos está mostrando un poco el panorama de la industria del azúcar y que de alguna manera nos orienta a cómo se puede proyectar el panorama pues, específico de la industria del ron. Para este tipo de cultivos, por ejemplo, para tener el azúcar de la caña de azúcar, se utilizan cerca de 600 especies de plantas o de plantaciones de caña de azúcar, y la forma de cortarlo pues, puede ser manual o puede ser con maquinaria. Para este cultivo se utiliza la maquinaria, aunque los cortes de maquinaria no van a ser regulares, no van a ser uniformes como los cortes manuales. Por ejemplo, un cortador de caña puede llegar inclusive a cortar hasta 3 toneladas de caña de azúcar por día. Entonces estamos hablando, y el corte lo que hacemos es que hacemos un corte sesgado a ras de suelo para aprovechar pues todo el producto. En algunos países, por ejemplo, luego del corte se sigue utilizando esta planta, se deja que vuelva y se crezca, inclusive se utiliza hasta 8 veces en algunos países. En la industria del ron, por ejemplo, algunos productores tienen cultivos de caña en su zona, en su tierra. Algunos otros productores de ron compran la melaza. Algunos también lo que pueden hacer es que compran una parte de melaza y otra parte pues entonces la cultivan y ahí van generando. Esta melaza que les menciono, que es lo hablábamos en el video anterior, es una de las que nos ayuda en la producción de ron, bien sea ron a secas con la melaza o bien sea ron agrícola con el jugo directo de la caña. Para este caso el de la melaza, entonces estamos hablando de que la melaza es como una masa oscura y viscosa en donde se concentra del 40 al 60% de azúcar. Se requiere, por ejemplo, que durante el proceso de fermentación, de extracción, etcétera, se caliente un poco, pero también hay que controlar esta temperatura para evitar entonces que se dañe o que hayan malos olores que sean traspasados entonces al ron. Para esto entonces vamos a aprovechar una característica en la fabricación del azúcar, y es que como lo que vamos a lograr al producir
azúcar es cristalizarla, es lograr azúcar cristalizada. Entonces en este proceso llega un punto en donde ya no se logra cristalizar el 100% de toda la planta. Luego entonces esta parte que queda, que algunos la pueden considerar como un desecho, pero que claramente no lo es la que vamos a aprovechar, esta masa viscosa que queda, que ya no logra en el proceso de fabricación de azúcar cristalizarse más, es la que vamos a aprovechar entonces para el proceso de fabricación. Vamos a hacer entonces, vamos a cortar la caña, luego de cortarla vamos a llevarla entonces a unos molinos en donde vamos a exprimirla, vamos a aplastarla, vamos a trocearla, de tal manera pues entonces que se puedan extraer los jugos. Y aquí ocurre entonces un primer dilema, el dilema que hayamos hablado en el video anterior. ¿Qué vamos a destilar? ¿Vamos a destilar o melaza o vamos a destilar jugo de caña? Si es melaza, entonces técnicamente estamos hablando de ron a secas, y si es jugo de azúcar, repito, el ron agrícola, que se escribe RHUM, o en español simplemente el ron agrícola. Entonces, dependiendo de eso, este es el punto en que vamos a tomar esa decisión, es el punto en que se nos va a presentar este dilema. Luego entonces vamos a pasar al momento de fermentación. Entonces pues ya sabemos pues que los azúcares en contacto con levadura, que son microorganismos, que son hongos microscópicos, entonces se va a producir alcohol y se va a producir dióxido de carbono, pero asimismo también se pueden producir otro tipo de sustancias etílicas como el metanol, o también sustancias aromáticas como los aldehídos y los ésteres. Entonces en este contacto con la levadura vamos entonces a lograr una graduación alcohólica entre el 6% de volumen de alcohol y el 10% de volumen de alcohol. Aquí es importante los tiempos de fermentación. En términos generales, quisiéramos que fuera un proceso entre 24 y 36 horas. Pero si queremos un alcohol, un ron ligero, entonces vamos a bajar el tiempo ostensiblemente hasta un mínimo de 6 horas. Y si queremos un ron fuerte, un ron pesado, vamos entonces a subir el tiempo inclusive días, hasta un máximo, de ahí no pasar, de 7 días. Entonces esto es lo que vamos a obtener. Los productores de ron han entendido que en este proceso pueden incluir aromas deseadas. Entonces muchos productores de ron cultivan sus propias levaduras, que estas, la idea es que guarden unas características, las que ellos han elegido, de tal manera que se generen los aromas que ellos esperan que permanezcan en el destilado y en el añejado final. Entonces pues aquí lo que vamos a obtener es el fermentado. Es un mosto, decíamos, entre 6 a 10% de concentración etílica. En este proceso se van a generar temperaturas que pueden ser perjudiciales, entonces la temperatura hay que controlarla. Entonces hay dos mecanismos de fermentación. El uno es con unas cubas de fermentación que son abiertas, unos tanques abiertos, típicamente metálicos, y en esto el hecho de que sea abierto, entonces vamos a tener un sistema, digamos, natural de refrigeración, pero también vienen utilizándose unos tanques cerrados en donde la temperatura es controlada, típicamente a 30 grados centígrados, es lo que nosotros pues vamos a desear para nuestra temperatura de fermentación. Terminado este proceso, entonces venimos a un proceso de destilación. Entonces pues vamos a aprovechar, como lo hemos mencionado en anteriores videos, la característica de que el alcohol se evapora a 78.4 grados centígrados y el agua a 100 grados centígrados, lo que nos permite separar el agua del alcohol. El alcohol va a separarse a manera de vapores que finalmente pasan por un proceso de condensación para generar los líquidos que queremos. Aquí, como en el whisky, como en el tequila, vamos a utilizar un proceso de doble destilación. La primera de destilación ordinaria para separar entonces sustancias indeseadas, sustancias volátiles que pueden generar malos sabores, inclusive ser perjudiciales para la salud. Vamos entonces a eliminar las cabezas para quedarnos con el cuerpo, y vamos a eliminar las colas también en el proceso de doble destilación, que se conoce como de rectificación, para quedarnos entonces con la sustancia que nosotros queremos. Tenemos dos formas, como con los otros licores, a través de un alambique, que le llamamos entonces aquí en esta industria de destilación simple, en donde vamos a lograr rones más aromáticos, y tenemos un sistema de destilación continua a través de columnas, donde vamos a lograr mayores volúmenes de ron, y además son rones más fuertes.
En el proceso de destilación con alambique, pues el alambique es un dispositivo que consta de una caldera, que consta además de un condensador, y ambos dispositivos están conectados con un cuello, con un dispositivo que se conoce como cuello de cisne. Aquí lo que vamos a hacer es someter entonces a altas temperaturas para poder obtener una bebida con más alta concentración de alcohol. La fermentación nos las entrega entre 6 y 10%, la destilación nos las entrega, si utilizamos las columnas de destilación continua, nos las entrega con una concentración alcohólica de hasta el 98.5% de volumen de alcohol en esto. A bajas temperaturas vamos entonces a lograr deshacernos de sustancias como el metanol, y a muy altas temperaturas vamos a lograr deshacernos inclusive de algunos aromas que no queremos. ¿Cuál es la idea? De pronto una temperatura constante media que nos va a hacer que el proceso de destilación sea más largo, pero que nos va a permitir obtener mejores resultados finalmente en cuanto a sabor y en cuanto a aromas. Vamos a utilizar, si estamos hablando del sistema de destilación por columna, el sistema de destilación continua por columnas, vamos a utilizar el método del señor Aenas Coffey. Como lo mencionábamos en anteriores videos, este fue un método de destilación que se inventó el señor Robert Stein, pero de pronto en 1828, pero de pronto él no tuvo el cuidado de patentarlo, y el señor Aenas Coffey, irlandés, lo que hizo fue perfeccionarlo, y él entonces sí lo patentó, y es el que se conoce hoy en día y se utiliza hoy en día, a tal punto que se conoce como el método de columnas Coffey, es la forma como hoy lo conocemos. Alguna nota importante, una nota dulce en este momento es contarles que, por ejemplo, en Bacardí, la industria de producción del Bacardí, utiliza un sistema de columnas, pero no de dos, sino de múltiples columnas, en donde en la mitad de las dos columnas de los extremos, en la mitad mete una serie de columnas que generan unos procesos adicionales para lograr en el mismo sistema de producción, en el mismo sistema de destilación, varios tipos de destilado. Entonces ellos lo que hacen es que en una única máquina logran entonces varios tipos de bebidas que luego las someten a los procesos de añejamiento para generar las diferentes referencias que vende esta marca tan importante en el mundo del ron y en el mundo del ron Caribe. Entonces tenemos finalmente que este proceso nos entrega una bebida de 98.5% de graduación alcohólica o de volumen de alcohol, que luego entonces vamos a utilizarla o vamos a pasarla al siguiente paso, que es el paso del añejamiento. Aquí quiero detenerme un segundo y contarles un dato muy importante, y es que dadas las condiciones climáticas y de medio ambiente en general del Caribe, el ron y en general cualquier destilado se madura 2 veces más rápido que de pronto que por ejemplo un destilado madurándose en un clima como el de Escocia, por ejemplo. Entonces, ¿esto qué significa en términos prácticos? Que un ron que tiene un añejamiento de 7 años, una maduración de 7 años, requeriría de 14 o inclusive de 15 años para lograr ese mismo sabor madurándose, por ejemplo, en un país como Escocia. Entonces hay un dato importante en este proceso de añejamiento. El Caribe añeja o madura 2 veces más rápido que en climas fríos donde típicamente se añejan bebidas, por ejemplo, como el whisky escocés. Y bien, ¿qué tenemos entonces en este proceso de añejamiento? Vamos entonces a generar una nueva clasificación con base en el añejamiento. Vamos a hablar, por ejemplo, de ron blanco, cuando lo hemos añejado mínimo 3 meses, máximo 6, pero además lo sometemos a un proceso de filtrado utilizando carbón de madera para lograr regresarlo a su color transparente blanco. Vamos a hablar de un ron dorado, un ron etiqueta de oro, o un ron rubio que le llaman, cuando el añejamiento ha sido mínimo de 5 años. Vamos a hablar de un ron añejo cuando este proceso de maduración ha sido de mínimo 7 años, y vamos a hablar de un ron extra añejo cuando este proceso de maduración ha sido mínimo de 10 años. ¿Dónde lo vamos a madurar? En barricas de roble, barricas de madera típicamente de roble. Vamos a utilizar, por ejemplo, roble de la región francesa que se llama Limousin. Vamos a utilizar, por ejemplo, roble blanco eslavo, y vamos a utilizar también toneles de madera donde fue añejado Oporto y también Jerez.
El aire también hace parte del proceso de maduración. Las barricas están cerradas, pero esas mínimas corrientes de aire que pudieran entrar y entrar en contacto con el ron también van a generar unas notas características. Pero todo esto tenemos que controlarlo porque no queremos, no podemos permitir que se marque un sabor en nuestro ron, que se marque un sabor muy hacia, por ejemplo, la madera o muy hacia la vainilla. Entonces hablaríamos de que este es un ron unidimensional y lo que queremos realmente es que este proceso de maduración en barricas de roble, este proceso de entrar y salir de la madera, del líquido, del destilado, entrar y salir de la madera a través de sus poros, nos permita entregarle varios matices para nuestra nariz y para nuestro paladar. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que decir que la madera en su forma o en su estado natural contiene azúcar, contiene vainilla y que además esta madera que es tostada, y es una práctica común en la industria de producción del ron, cuando es tostada se genera una reacción química que le introduce olores y además otros tipos de sabores. Entonces la idea es controlar el proceso de añejamiento para que no se nos marque el ron y no terminemos con un ron unidimensional, sino que podamos mantener notas de vainilla, de bayas, de miel, de pasas, de chocolate, de caramelo, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos en este proceso de añejamiento, que además es un proceso que viene, como lo mencionaba en el video pasado, que viene de una clase de accidente y es el transporte de los barriles, para poder transportar nuestros marinos ingleses y para que también lo pudieran transportar los piratas en el mar Caribe y desde Europa hasta el mar Caribe y dentro de la superficie del mar Caribe utilizaban barricas de madera y se dieron cuenta de manera accidental que uno era el sabor antes de meterlo a la barrica y otro era el sabor al final del viaje al sacarlo de la barrica, inclusive durante el viaje, y ahí se dieron cuenta que entonces la barrica de madera estaba agregándole sabor y olor de manera agradable a nuestro destilado. Entonces de este accidente viene este proceso de añejamiento y pues terminar diciéndoles que en la industria del ron hay un método que se ha vuelto muy común y muy utilizado, que es el método Solera, que el añejamiento a través del método Solera. Es un método que se utiliza en licores también como el brandy y el jerez, y que la idea es que consiste en que yo voy a ubicar mis barricas en hileras, mis barricas de roble en hileras, en donde en la hilera superior o la de más arriba voy a colocar el ron más joven y en la hilera inferior, la de más abajo, voy a colocar el ron que tiene más tiempo de añejamiento. Y cada cierto tiempo voy a generar mezclas con unos sistemas de conductos entre estas barricas, voy a generar unas mezclas controladas por el maestro ronero, el maestro mezclador, de tal manera que cuando yo saque mi destilado añejado de las barricas inferiores, entonces voy a tener el sabor producto de las mezclas específicas que yo había establecido. Pero siempre para embotellar es el ron extraído de las barricas de la hilera inferior y por eso pues, o sea, la hilera que está más cerca al suelo y por eso el nombre de solera que viene también de la palabra suelo. Típicamente vamos a consumir rones mezclados. Es la forma como el maestro logra los sabores, logra controlar los sabores que él quiere entregarle al consumidor, pero también hay que decir que hay una edición limitada de rones que se le llaman de single cask, y así lo va a especificar en la etiqueta, en donde son rones sacados de una única barrica o de un único tonel. Esto significa que el proceso de producción tiene que ser controlado al más mínimo detalle desde el principio para poder saber cuál va a ser el sabor que voy a lograr al final. Es una edición muy limitada, de no fácil consecución, pero que también está disponible en el mercado. Son rones tipo single cask. Pues bien, este es el proceso de fabricación del ron. Vamos entonces en un tercer video y último video del ron, de generalidades del ron, a hablar sobre las casas y las marcas, las diferentes referencias y algunas recomendaciones que puedo hacerles para entonces cerrar esta parte de generalidades de esta bebida maravillosa que, como lo dije, es en particular mi preferida. Pero no olviden algo, siempre, ¿cuál será la mejor bebida? La que a ti te gusta. ¿Cuál será
la mejor forma de tomarla como a ti te gusta. En mi caso, el ron con 2 o 3 cubos de hielo para que desprenda aromas que al momento de acercarme el vaso generen una experiencia de sabor y de olor. Y esa es la forma para mí mejor, más simple y más placentera para consumir esta maravillosa bebida espirituosa. Nos vemos entonces en el tercer video sobre el ron. Gracias.